Buenas tardes. Se inaugura hoy el ciclo Democracia y Periodismo en su laberinto, que se plantea como una serie de diálogos entre dos reconocidos periodistas o columnistas de opinión de nuestro país, en los que se abordarán asuntos sociopolíticos y de comunicación de actualidad, conducidos por dos reconocidos periodistas de Canarias que moderarán y orientarán los encuentros. La conversación entre los periodistas Ignacio Escolar y Olga Rodríguez, bajo el título Periodismo, Democracia y Posverdad, la manipulación y la mentira pseudoinformativa, es la primera de las conversaciones del ciclo, que se completará con otros dos encuentros, uno en torno a populismos y democracia, con la participación de Josep Ramoneda y Fernando Vallespín, y el otro bajo la denominación Presente y Futuro del Periodismo, Digitalización, Información, Comunicación y Formación de la Opinión Pública, con la presencia de Leila Guerriero y Jesús Maraña. El encuentro entre Escolar y Rodríguez estará conducido por Yasael Ascanio, presentador de Noticias Canarias en Antena 3, y Javier Durán, redactor jefe de La Provincia, también periodista. Esta actividad se enmarca dentro del programa que conmemora el centenario del nacimiento de César Manrique, que la institución que lleva su nombre celebrará hasta el próximo 24 de abril de 2020. Ignacio Escolar, periodista, emprendedor y analista político en radio y televisión, es el fundador de eldiario.es, un medio que en pocos años se ha convertido en uno de los más leídos e influyentes en España por sus trabajos de investigación, entre los que destacan las tarjetas Black, los papeles de la Castellana o el máster de Cristina Cifuentes. Escolar ha recibido varios premios internacionales de periodismo, como el premio Ischia, que otorga un jurado compuesto por los directores de los principales periódicos italianos, o el premio Gabriel García Márquez, el galardón de periodismo más importante en Iberoamérica. Olga Rodríguez es periodista y escritora especializada en información internacional y derechos humanos. Ha cubierto algunos de los acontecimientos más importantes de los últimos 20 años en Oriente Próximo y Oriente Medio, como la Segunda Intifada palestina, la invasión de Irak, el conflicto de Afganistán, las revueltas árabes o la crisis de los refugiados. Rodríguez ha trabajado en la cadena SER, en 4, CNN Plus, y ha colaborado en medios como Público, El País, Radio Nacional de España o El Periódico. Es cofundadora de eldiario.es y ha recibido varios premios, como periodista enfocada Lupa 2016, Premio Periodismo Asociación Pro Derechos Humanos de España 2015 o el Premio Club Internacional de la Prensa al Mejor Trabajo Informativo 2006. La Fundación César Manrique agradece la presencia de los 4 participantes hoy en el acto y a todos ustedes su asistencia. Tienen la palabra Javier Durán y Yasael Ascanio. Buenas tardes. ¿Se me oye bien, no? Sí. Buenas tardes. Quería agradecer en principio a la Fundación César Manrique la invitación a esta mesa sobre periodismo. También a los que están conmigo esta noche, a Ignacio, a Olga y a Yasael. Y bueno, y sobre todo, digamos como arranque, ¿no? Entre todas las cuestiones que aparecen en los enunciados de esta mesa, periodismo, democracia, posverdad, la manipulación y la mentira pseudoinformativa, a mí me llama, me atrae mucho lo del laberinto, ¿no? Laberíntico. Yo creo que los periodistas en España hemos estado metidos en un laberinto, ¿no? No sé si nos han preparado un laberinto, nos hemos metido nosotros mismos en el laberinto, pero después de unos años de, digamos, de una crisis importante, ¿no? Convulsa, económica para los medios, pero sobre todo para el ejercicio de la profesión periodística. Y mi impresión personal es que no hemos salido reforzados frente al poder político, frente a, digamos, a la política, ¿no? A los poderes. Creo que hemos quedado averiados, que estamos averiados, y que las empresas periodísticas han olvidado sus objetivos y obligaciones de cara a la información. No sé si es una impresión mía o quien quiera, Olga o Ignacio.
Bueno, sí, el periodismo no pasa por el mejor de sus tiempos, pero siempre ha sido un oficio lleno de retos y de obstáculos. Ahora, por ejemplo, que se habla tanto de la posverdad, cierto es que es una de las amenazas y uno de los obstáculos para el periodismo y uno de los males para el periodismo actual, pero de alguna manera esa posverdad ha estado siempre ahí, ¿no? Esas mentiras, esas medias verdades. Podemos empezar a hablar de Platón y los sofistas, pero por no ir tan atrás, o de cualquier tipo de retórica, pero por no ir tan atrás, el propio presidente de la RAE, cuando recientemente hablaba de que posverdad se va a incluir en el diccionario de la RAE, mencionaba la época de Ronald Reagan, recordando que, bueno, que era una época en la que ya veíamos cosas de posverdad. Yo, como testigo, por ejemplo, de la invasión y ocupación de Irak, viví desde Bagdad la posverdad que fueron esas declaraciones de Colin Powell afirmando lo increíble, porque los periodistas que estábamos allí aguardando el inicio de aquella invasión hablábamos cotidianamente con los inspectores de Naciones Unidas en Bagdad, que nos decían que no había por dónde coger aquello, ¿no? Y sin embargo, ese secreto a voces de esa construcción de esa mentira, que eran esas presuntas armas de destrucción masiva, fue suficiente y se plasmó como verdad en muchos medios de comunicación para justificar una guerra. Y hemos visto en los últimos años cómo ha habido un montón de posverdades, ¿no?, de mentiras o de medias verdades fabricadas, ¿no?, que han servido para justificar guerras cuyas consecuencias estamos sufriendo a día de hoy, o para justificar y de alguna manera cubrir determinadas medidas políticas y económicas a raíz de la Gran Depresión y hasta hoy, que han dificultado y empeorado la vida y la calidad de vida de mucha gente, ¿no?, abocándola a una precariedad. Entonces, bueno, yo creo que a lo largo del coloquio vamos a poder hablar mucho de esto, pero sí, en líneas generales no es un buen momento para el periodismo, pero al mismo tiempo se está haciendo, a pesar de todo, muy buen periodismo en muchos espacios. Yo estoy de acuerdo con Olga en absolutamente todo lo que explica de la posverdad y del momento complicadísimo que vive la prensa y los periodistas, con un pequeño matiz de optimismo que además compartimos. Creo que la situación es hoy mejor que hace 5 años. Creo que es mejor que hace 5 años porque hemos empezado a encontrar en modelos como en el diario.es, pero no solo en el diario.es, en otros periódicos, por fin un modelo periodístico. La principal razón por la que en tantos periódicos, en tantas radios, en tantas televisiones estaba la prensa cada vez encontrando una debilidad mayor respecto al poder, respecto a los poderes políticos y económicos, tenía que ver con la debilidad de los modelos periodísticos empresariales de las empresas de medios. Si un medio no tenía la mínima rentabilidad, si no tenía la capacidad para pagar las nóminas de sus periodistas y, sobre todo, si los periodistas tenían el miedo a que si no se portaban bien acababan en el paro, era muy difícil hacer periodismo contra ese poder que te tenía arrinconado, ¿no? Y por eso creo que es tan importante que en todo el mundo poco a poco empiecen a surgir ya modelos de sostenibilidad de la prensa, es decir, sistemas en los que las empresas periodísticas, cito el diario.es, pero no solo el diario.es, muchos otros periódicos en el mundo y también en España, empezamos a encontrar cómo conseguir mantener desde la independencia económica la independencia editorial, que van ligadas. Es imposible que puedas hacer una investigación sobre Cifuentes si dependes de la Policía Institucional de la Comunidad de Madrid. O es imposible que puedas publicar una investigación sobre las tarjetas Black y sobre los correos de Blesa si dependes de la publicidad de la banca. Y cuando consigues encontrar modelos como el nuestro, basado en la confianza de lectores, de socios que nos apoyan, aquí habrá unos cuantos seguro, es cuando de repente puedes empezar a defenderte. Porque el problema nunca fue que los periodistas no tuviésemos ganas. El problema nunca fue que en las redacciones no hubiese periodistas valientes y con ganas de encontrar una noticia que justificase su trabajo. Todos queremos hacerlo. El problema siempre era cómo poder pagar a esos periodistas y que ese sueldo y que esa capacidad y que esa forma de vida no comprometiese su independencia periodística. La independencia periodística es posible, sí, siempre que no se dependa económicamente de empresas que pueden influir también en la edición de un medio, pero la imparcialidad sí es más complicada porque sobre un mismo hecho siempre hay diferentes interpretaciones. En Internet, en las redes sociales, y no solamente en Twitter, y no voy a hablar solamente de Trump, Vox ha alcanzado cuotas de popularidad tremendas con noticias
que eran falsas directamente, sí, con datos estadísticos sobre, por ejemplo, la violencia sobre la mujer, que eran falsos, o datos estadísticos sobre la inmigración, que también eran falsos. ¿Ustedes creen que a día de hoy, y ya no voy a hablar de los periodistas, que también tenemos mucha culpa de la desinformación, y de las empresas periodísticas, por supuesto, el público en general, y se enfrentan a ellos ahora, está capacitado para distinguir entre lo que es una noticia o una fuente fiable en Twitter, por ejemplo, de una fuente que no es fiable? Porque a medida que Twitter toma mucha relevancia en la información diaria, la gente va eligiendo a quién sigue porque le conviene escuchar lo que dice esa persona a la que sigue. ¿Estamos capacitados, el público en general, para diferenciar lo que es información y lo que no es? Yo siempre digo que estar bien informado es una militancia, porque es muy difícil estar bien informado. Nosotros que nos dedicamos a esto y dedicamos todas las horas del mundo a intentar estar bien informados, hay veces que vemos que no es fácil diferenciar el grano de la paja, porque, bueno, porque ahí está toda la máquina propagandística intentando oscurecer, ¿no?, la realidad. Claro, la gente además trabaja muchas horas en muchos casos, ¿no?, y llega a casa y lo único que le apetece es espatarrarse en el sofá y abrirse un botellín de cerveza y jugar con sus hijos o descansar. Y el ejercicio de estar bien informado implica leer mucho, contrastar mucho, leer no solo medios de comunicación, sino también libros, y para formarse un criterio propio, ¿no? Decía Kapuscinski que el buen periodista o el buen periodismo es aquel que intenta ayudar a la humanidad y no el que fomenta el odio o la arrogancia. Y yo creo que ese es un buen inicio para, como ciudadanos o receptores, juzguemos el trabajo de los medios de comunicación e intentemos orientarnos. Cuando estemos en un medio de comunicación leyendo determinadas noticias o viendo la tele o escuchando la radio, preguntémonos, ¿está esto intentando ayudar a la humanidad o está solo fomentando el odio o la arrogancia, ¿no? Y estamos en un contexto en el que lamentablemente vemos como demasiado a menudo los medios de comunicación, en vez de ejercer periodismo, pues se dedican a otras cuestiones, ¿no? Al periodismo del enredo, a fomentar la crispación, el reduccionismo, la polarización. En los últimos años las líneas rojas se han movido mucho de una manera peligrosa, ¿no? Y en los sectores, en los ámbitos de defensa de los derechos humanos esto preocupa mucho, ¿no? Y se ha normalizado un discurso de extrema derecha y xenófobo que impide bastante una convivencia, que en muchos casos dificulta una convivencia pacífica en un contexto democrático, ¿no? Dice David Simon, que es un periodista estadounidense reconvertido, un excelente guionista de series de televisión tan estupendas como The Wire, que la quinta temporada además trata de periodismo y que es muy recomendable, que hay un antes y un después en el periodismo marcado por el momento en el que el poder financiero entra en los medios de comunicación. Y eso que en Estados Unidos ocurrió a finales del siglo pasado, en España empezó a ocurrir en este. Y es verdad que tuvo mucha repercusión. En primer lugar, porque, bueno, pues evidentemente si en un contexto en el que algunos agentes del poder financiero pudieron tener un protagonismo determinado en una crisis económica a nivel casi global, pues evidentemente si ellos se convierten en copropietarios de medios de comunicación, eso va a influir en el contenido, ¿no?, en el tratamiento de ese tipo de noticias. Pero es que además en muchos casos eso supuso que se sustituyeran las direcciones a periodistas por gerentes, que venían de otros sectores, que concebían la información no como un servicio público, que lo es siempre, sino como una mera mercancía, ¿no? ¿Y por qué digo que es un servicio público? Porque una sociedad mal informada es fácilmente manipulable. A partir de ese momento, pues claro, esta gente dice, bueno, pues vamos a aplicar la máxima de siempre, ¿no? A mayor recortes, mayor beneficios, pero si tú empiezas a recortar en periodismo y en las redacciones, pues probablemente baja la calidad, que es lo que pasó, ¿no? Y la gente dejó de comprar más periódicos. Y esto supuso además que se impulsaran expedientes de regulación de empleo y despidos masivos, que en muchos casos se despidió a la gente con más experiencia y más crítica, y se sustituyó por plantillas que cobraban 3 veces menos, precarizadas y amenazadas, como decía antes Ignacio, en muchos casos, ¿no? Y todo esto tuvo una repercusión, y además se planteó, y ya termino rápidamente, que ¿para qué informar si es un poco más caro? No mucho más, tampoco. O sea, se gastan muchas más cosas mucho más dinero en cosas que no tienen nada que ver con reforzar la calidad de la información. Pero bueno, si se podía aparentar que se informa, ¿no? ¿Para qué informar si se puede aparentar que se informa? Los que estamos especializados en información internacional sufrimos este cambio, porque pasamos de estar, pues a lo mejor cubriendo algo en Irak o donde fuera 3 meses, a que nos decían 3 días y ya está, ¿no? Se cerraron redes de corresponsalías como el Boston Globe,
que era un periódico cuya seña de identidad y credibilidad residía mucho en ello, ¿no? Y esto supuso, pues que yo recuerdo, por ejemplo, que ya trabajaba en la tele y de repente una vez me envían a Yemen y estando en el aeropuerto de Saná, nada más llegar ya me piden una crónica, ¿no? Digo, es que no he visto nada. Te leemos el último teletipo. Digo, ya, pero para eso no vengo, porque es un poco deshonesto decir que yo entrando desde Saná te estoy contando lo que pasa en Yemen realmente cuando todavía no he visto nada ni he podido contrastar nada, ¿no? ¿Y qué supuso todo esto? Bueno, supuso algo un poco orwelliano. ¿Y por qué digo esto? Porque antes había mucha más multiplicidad de miradas porque había testigos directos en el terreno y se dijo, ¿para qué vamos a tener todos estos enviados especiales y corresponsales si están las dos grandes agencias de noticias? Que ojo, que pueden hacer un trabajo estupendo y buena parte de las veces lo hacen, pero evidentemente si reducimos tanto la mirada pasamos de una multiplicidad de miradas a una uniformidad de la información, a ver el mundo solo a través de dos grandes ojos, ¿no? Y esto fue lo que pasó. Y esto conduce a otra cosa, a veces a la equidistancia, que yo creo que es otro de los males del periodismo. La equidistancia a veces se aplica por interés político o económico, pero otras veces se aplica porque el periodista encerrado 12 horas en una redacción no tiene más remedio que aplicarla, porque no está viendo la realidad. Pongo un ejemplo. Segunda Guerra Mundial. Imaginaros el siguiente titular o planteamiento de noticia. El rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Goebbels lo niega. Fin de la historia. ¿Dónde está la realidad aquí? Bueno, este abuso del periodismo de declaraciones lo vemos muy a menudo, ¿no? Con unas consecuencias, yo creo que bastante nefastas. En cuanto a la imparcialidad, y con esto ya termino, está bien, pero cuidado, porque si nos obsesionamos con esta cosa de dar tanta credibilidad a una cifra como a su contraria y de dar la misma visibilidad a todos, bueno, pues a veces se hace un uso inadecuado de la plasmación de la realidad, ¿no? Y esto ha podido pasar, por ejemplo, con Vox, ¿no? Yo no atribuiría solo la responsabilidad a las redes sociales, porque los medios de comunicación están ahí también y tienen su responsabilidad, ¿no? Y tirar balones fuera y atribuirle todo a WhatsApp o a las redes sociales yo creo que no es ajustado con la realidad. Estoy de acuerdo en que no se puede reducir todo a WhatsApp y las redes sociales para explicar qué ha pasado con Vox y que ha habido por parte de muchísimos medios una normalización con el argumento es un partido más y hay que escucharle y incluso a veces dudo de la eficacia que tiene que los medios nos dediquemos a perseguir uno por uno todas sus mentiras, porque acaban amplificando sus debates. Por ejemplo, en la redacción del diario.es tuvimos muchísima discusión sobre qué hacer con esta propuesta loca de portar armas en España. Intentaba solucionar un problema que no existía, que es el de la violencia y los asaltos violentos. España es el país más seguro en la zona del mundo más segura. Europa es muchísimo más segura que en esos términos que América, que África, que Asia, y dentro de Europa nuestro país es el que menor índice de crímenes violentos y de asaltos violentos tiene de todos los países de nuestro entorno. Es decir, que estaban intentando solucionar un problema inexistente y además lo hacían con cifras falsas, mintiendo, como hacen absolutamente con todos los debates que plantean, con la violencia de género o con la inmigración, hacen exactamente lo mismo. Claro, era un poco terrible que de repente en mitad de una campaña electoral el debate fuese la solución imaginaria a un problema inexistente, la falsa solución a un problema inexistente, pero al mismo tiempo te encuentras con el debate de es mejor dejarlo pasar y que parezca que es que ahí hay algo ahí que nos incomoda contar o si contrastarlo, ¿no? Al margen de ese debate yo sí que creo que más allá de los medios hay una novedad en la cuestión de la posverdad que es superior a la simple mentira, ¿no? Porque la mentira, como decía Olga, ha existido siempre. Y la mentira para el uso político, para la política, tanto es tan antigua como la propia política. Pero la novedad es que la manera en la que accedemos a la información los ciudadanos, o una parte de los ciudadanos que no se toman la información como una militancia, como decía Olga, hace que seamos más vulnerables a la mentira. Cuando los que usáis Spotify entráis en esto de descubrimiento semanal y tenéis ahí un montón de canciones, en realidad no descubrís nada. Descubrís un algoritmo
un programa informático que conoce vuestros gustos porque tiene todos vuestros datos de lo que escucháis, os muestra lo que queréis oír, ¿no? Y esto, que para la música puede ser entretenido, incluso satisfactorio, para la información es muy dañino, porque acabamos de escuchar las noticias que queremos leer. Y las noticias que queremos leer, que filtran nuestro entorno social, si somos de izquierda serán de izquierda, si somos de derecha serán de derecha, si somos xenófobos serán xenófobos, si somos machistas serán machistas. Y quedaremos, si el menú informativo no te lo da un periodista, sino que te lo da tu entorno de amigos, sin ninguna maldad, porque no lo harán con maldad, ese entorno de amigos que se parecerán a ti acabarán provocándote un sesgo. Será como llevar unas orejeras puestas, como si fuésemos un burro. Y solo veremos aquellas noticias que a nuestra realidad nos guste. Con un añadido, que es, esto es malo per se, porque sería malo incluso si las noticias que recibimos fuesen todas ciertas. Pero el problema que tiene es que esta manera de llegar a la información, donde tú te informas por tu muro de Facebook en vez de por la portada de un periódico, hace que sea un campo seco, de hoja seca, con el fuego. Arde la mentira. Porque las personas queremos creer. Esto es un cartel de Expediente X que venía detrás uno de los protagonistas, I want to believe, ¿no? En el Omni. Pues hay gente que quiere creer, hay gente que prefiere creer que su pareja le es fiel, hay gente que prefiere creer que su político no le ha engañado, y en las cosas relacionadas con las emociones, y la política tiene mucho de eso, la gente quiere creer que su político es honesto, quiere creer que no le está mintiendo. Y además ese político muchas veces mentirá para protegerse, y cuando llega una noticia, pues de repente circulará la contranoticia falsa para intentar tapar, y que se propagará a través de esas redes, a veces de forma visible, como pasa en Facebook y en Twitter, que al menos es visible y lo podemos analizar los periodistas, a veces de forma todavía más dañina, que es en los grupos de WhatsApp, donde no hay manera de ir con los desmentidos detrás. Y por la experiencia que tenemos en el diario, es verdad que cuando en la sección que tenemos del detector de mentiras o en el cazabulos contamos que este dato es falso, o que este bulo sobre la inmigración es falso, y los explicamos, hay gente que llega a ellos, pero me temo que es mucha menos gente de la que llega a la mentira. Que la mentira es más rápida, y es más rápida porque existen estos canales donde queremos creernos la mentira y que nos sesga el tipo de información al que accedemos, ¿no? A mí eso es de las cosas que más me preocupa de lo que está pasando ahora mismo en la información, porque en ese caudal de mentiras, lectores poco informados pues le dan la misma credibilidad a, no sé, Caso Aislado, que es una de las muchísimas webs que inventan noticias sobre inmigrantes y intentan fomentar el odio alrededor de la inmigración, que la web de un periódico con una redacción que también a veces puede mentir, y muchas veces lo han hecho, pero que no ha construido un modelo de negocio basado exclusivamente en eso, como pasa con estas otras páginas, ¿no? Eso es terriblemente preocupante, porque, no sé, la mentira más grande jamás contada en la prensa española para mí es el 11M, la conspiración del 11M. Y eso no fue por WhatsApp ni por redes sociales, eso fue en las portadas del Mundo, en la radio de los obispos y en algún periódico más, de forma sistemática durante varios años, intentando convencer a un montón de gente, que todavía hay gente que se lo cree, de que el principal atentado terrorista de la historia de España lo montó en un despacho oscuro Rubalcaba, y el PSOE, y los servicios secretos marroquíes, y no sé ya si también los Illuminati. Eso fue en portada de periódico, eso no fue ninguna fake news de eso, pero lo que está ocurriendo ahora es ese mismo abuso de la propaganda y la mentira como herramienta política y como herramienta para la desinformación, multiplicada por 10 por la opacidad y por la capacidad para divulgar las mentiras que te dan las redes. ¿Y es porque el público cada vez tiene menos pensamiento crítico? No lo creo. Yo creo que el público con pensamiento crítico es el mismo que antes. Los lectores de prensa en España siempre eran una minoría, eran un 20%. La novedad es que ahora el número de lectores de prensa se ha multiplicado, es muchísimo más amplio que nunca, pero no todo el mundo tiene ni la formación ni las ganas muchas veces, no es una cuestión tampoco de formación, de querer informar. Si querer informarse es un acto que tienes que tomarte en primera persona, que no puedes dejar que te informen simplemente, que requiere un esfuerzo mínimo, tampoco un esfuerzo, no sé, es más difícil salir a correr todas las mañanas. requiere simplemente que no te creas lo que llega a tu WhatsApp y que hagas el ejercicio de todas las mañanas revisar 1, 2, 3 periódicos, no hace falta nada más.
No se exige nada más, pero simplemente con eso ya ganaríamos mucho. Yo creo que es muy fácil para los periodistas y los medios de comunicación atribuir las culpas, depositar la culpa y la responsabilidad en la gente, ¿no? Y decir, bueno, es que ahora no quieren informarse o quieren escuchar solo lo que quieren oír y tal. Bueno, puede haber cierta verdad en ello, pero la responsabilidad social del periodismo es estar por encima de eso, ¿no? O sea, sí, cuando nos reunimos en la redacción y para hablar de temas y ver qué temas se dan, bueno, pues hay en redacciones donde llega el editor de turno y te dice, no, es que eso aburre a la gente o no da audiencia, o eso no gusta, o no funciona. Bueno, para empezar, quien tenga la cuadratura del círculo de la audiencia, que levante la mano, ¿vale? O sea, porque lo que te da audiencia hoy, al día siguiente no te la da. Y en segundo lugar, bueno, hay que estar por encima de eso y buscar las maneras de interesar a la gente por determinados temas. El problema es que no hay voluntad en muchas redacciones ni empeño en que la gente se interese por determinados temas. O sea, una de las cuestiones aquí es lo de siempre, ¿no? Es la agenda setting. Ya no es tanto el esfuerzo que también que puede haber porque la gente opine de una manera u otra, no, sino el esfuerzo que se hace porque la gente solo hable de unas cosas o se fije en unas cosas y no en otras, ¿no? Y además, y en estos últimos tiempos eso se ha acelerado mucho, ¿no? Y entonces estamos, bueno, pues ahora mira aquí, y ahora allá, ¿no? Y cada vez hay menos tiempo para la reflexión, las cosas reposadas. Yo digo que hace décadas, bueno, pues estar bien informado era un privilegio y ahora hay veces que el privilegio es poder tener acceso a la reflexión, a la profundidad, y en esto yo creo que el periodismo tiene todo un espacio aún por conquistar, ¿no? Un espacio que va a ser además muy necesario no solo para el periodismo en sí, sino para las sociedades en general. Ignacio hablaba antes del asunto de la toma de posición, o sea, la mercantilización de los medios, ¿no? Sí. La toma de posición de las grandes empresas, de los grandes grupos, de los fondos de inversión en los medios, ¿no? Pero también Olga, bueno, uno de los dos. Pero también se está hablando últimamente de las cloacas del periodismo, ¿no? Sí. Es un tema del pasado, es un tema que todavía lo tenemos. ¿Qué ha pasado para que realmente todo eso germinara aquí en España, ¿no? Y de una forma tan virulenta, ¿no? De pronto aparece, se está hablando de eso, de las cloacas del periodismo, de periodistas comprados, de periódicos comprados. Bueno, está pasando algo curioso, que es que en los últimos meses, porque además es cuestión de meses, hemos empezado a hablar de periodismo. Sí. Y hemos empezado a hablar de periodismo destapando muchísimas de las miserias que estaban pasando en el periodismo y de los cuales Olga y yo hace mucho tiempo que hablábamos, porque no era un secreto dentro del oficio. Bueno, yo en el diario.es he escrito muchos artículos sobre periodismo hace ya tiempo, contando cosas muy feas. Y hace tiempo que había un problema serio desde el momento en el cual el poder es el dueño de los medios, ¿cómo el medio va a fiscalizar al poder? Eso era un problema, lo hemos hablado hace un momento, que es el problema de la propiedad de los medios. El problema de la propiedad de los medios se ha agravado en España y en todo el mundo en los últimos años, en el momento en que se han convertido en conglomerados donde el mayor valor no es la información, sino la rentabilidad. Y la rentabilidad y la información no tienen por qué ir siempre de la mano, porque un periódico no es una empresa más. No puede funcionar como una empresa más. Luego ha explotado algo que todavía no hemos colocado en la gravedad suficiente y que si hubiese hecho otro partido cualquiera y no el Partido Popular, pues no estaríamos hablando de otra cosa, que es que el Partido Popular, desde el gobierno, utilizó el dinero de todos, la policía de todos, para perseguir a sus rivales políticos. Empezó primero con los independentistas, fabricando pruebas falsas y utilizando un equipo parapolicial, una policía política para encarcelar a los independentistas y de esa manera desarticular un movimiento político. Después siguió con Podemos y entre sus muchas fechorías se está investigando también que parece ser que pusieron en marcha un secuestro en una casa del tesorero de su partido para intentar encontrar pruebas que involucraban al presidente del gobierno. En todo esto, que es una trama terrible, hubo complicidades en los medios. Hubo complicidades en los medios porque esos informes falsificados acabaron en las portadas de muchos periódicos. El más famoso es OK Diario, pero no es el único. La primera vez que yo leí algo de Venezuela y la cloaca policial, o sea, algo de Venezuela que ahora sabemos que es de la cloaca policial, fue en el diario El País.
No fue en OK Diario, fue en la portada, no, sí, bueno, sí, era la portada. Era una de las noticias de portada, con otra dirección, hay que decirlo también. Y también se publicó en la portada del ABC, a toda página, una reunión de un ministro de Venezuela, que después supimos que estaba también falseado. También ha habido portadas en El Confidencial, ha habido en muchísimos medios noticias que esta cloaca policial, que utilizaba entre muchos elementos para la extorsión y para la destrucción de sus enemigos políticos a sueldo de un gobierno, también tenía entre las teclas que tocaba, también estaba la de la prensa, ¿no? Yo creo que hay que poner un matiz, que es, a ti te puede engañar una fuente, y a todos los periodistas nos puede pasar que llegue una fuente y te cuente una historia interesada. Las fuentes suelen serlo, la garganta profunda del Watergate era una fuente interesada, pero que además de interesada te intoxique, te cuente algo, que te cuente una mentira y tú te la tragues, ¿no? Pero te puede pasar una vez, no te puede pasar una vez tras otra, porque entonces eres cómplice, no eres una víctima de un engaño. Y creo que además toda esa información publicada y ahora demostrada como falsa, primero sobre los independentistas, después sobre Podemos, merece al menos una rectificación y una disculpa que no se ha dado. ¿Qué hubiese pasado si un gobierno de izquierdas hace esto a su oposición conservadora? Pues Venezuela, ¿no? ¿Cómo es posible que algo así nos haya salido gratis y no plantee debates más rotundos en la profesión y en el debate político? Cuando ocurren estas cosas, te puedes plantear, bueno, que es un dilema siempre, dices, oye, o se ponen de acuerdo los editores de los periódicos y establecen una serie de normas, o se crea una ley. Quiere decir, cuando pasan estos fenómenos, ¿no? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la autorregulación o la regulación? Sí. Yo creo en la regulación. La regulación. Sí, la regulación. Porque la autorregulación no ha funcionado. No ha funcionado. Entonces, como creo en la regulación en muchísimas cosas, porque lo otro es la ley de la selva, y a mí esto de desregular y que no haya normas, pues me parece que siempre protege al más fuerte, siempre. Cuando no hay normas, el fuerte manda sobre el débil. Y por eso creo en la regulación, no en la autorregulación. La autorregulación significa la medida de gracia del poderoso frente al débil. No, regulación. Pero fíjate que no solo hemos visto, o sea, por supuesto, el tema de la financiación de Venezuela, de Podemos, todo esto, pero también otras cuestiones que han creado una determinada atmósfera en este país, ¿no? Como la demonización de artistas o activistas a través de la ley Mordaza y las consecuencias que eso ha tenido en movimientos sociales, ¿no? Y, por supuesto, siempre discursos, enfoques muy proguerras, ¿no? En los últimos años. O sea, hablaba antes del tema de 2003, pero en la actualidad estamos viendo el mismo enfoque, ¿no? Recientemente hablaba, el otro día, con Noam Chomsky por determinadas cuestiones, porque estoy haciendo un documental, y que, por cierto, Chomsky explica de una manera que yo estoy de acuerdo con él, cómo en los últimos años determinadas políticas han abandonado a una mayoría de la población y esto ha hecho que mucha gente no se sienta representada y esto, como consecuencia, tiene una desafección y una mezcla de miedo y de incredulidad, y cómo esto afecta tanto en el voto como en qué elige la gente para informarse, ¿no? Y bueno, y me decía Chomsky, ¿tú has leído lo que decía el New York Times el otro día, de hace unos días, ¿no? Y era, pues del pasado 17 de mayo. Dice, el secretario de Estado Mike Pompeo está pidiendo ayuda a los líderes europeos y árabes para, abre comillas, persuadir a Irán para rebajar tensiones y para tratar con el peligro que supone Irán. ¿Está realmente Irán es el que está aumentando la tensión? ¿Quién ha roto el acuerdo, ¿no? En los propios enfoques, o sea, el situar la culpabilidad en Irán es ya o sea, se está presuponiendo una serie de enfoques, ¿no? O sea, es más burda y menos efectiva la propaganda en regímenes autoritarios, muchas veces, que este tipo de enfoques, ¿no? Que son más sutiles y que, sin embargo, nos obligan a asumir, pues determinadas realidades como si fueran las verdades, ¿no? Y con todo este tipo de periodismo, de cloacas, que realmente incluso se ha premiado, ¿no? O sea, se le han dado hasta medallas, y es el periodismo que está todo el día, pues eso, en los reservados, en las alfombras rojas, en los despachos.
con un periodismo de tortícolis, le llamo yo, ¿no? Porque además solo mira arriba, ¿no? Y bueno, allí afuera hay más cosas, ¿no? Y más realidades que hay que darle voz para que además la gente no tenga esa desafección. Si no hablamos de la gente en los medios y de lo que le pasa a la gente, pues la gente no se interesa por lo que los medios cuentan. Dicen, ya están contando lo de siempre, ¿no? Lo de la burbuja de la Villa y Corte, pero ¿y lo que pasa afuera? Y con todo este tema, a mí me hace recordar a otra cosa que decía Kapuscinski, ¿no? Que las guerras no empiezan con el primer disparo, empiezan mucho antes, con un cambio de vocabulario en los medios. Y eso lo estamos viendo, no solo en España, sino en Europa, en Estados Unidos, en muchos países, ¿no? Y por eso tenemos que asumir nosotros la responsabilidad. O sea, yo no puedo concebir el periodismo sin responsabilidad social y sin ética periodística. Entendí muy pronto que el periodismo además tiene que estar vinculado además con la defensa de los derechos humanos. O sea, lo entendí la primera vez que estuve ante una alfombra de cadáveres víctimas de un crimen de guerra. Y si es un crimen de guerra, pues hay que contar que ha sido un crimen de guerra, ¿no? Y que lo que hay ahí son civiles, inocentes. Y creo que este tiene que ser el futuro, y en ese sentido volvemos al modelo de financiación, y con esto cierro, ¿no? O sea, hablábamos antes del tema de los determinados poderes que se han infiltrado en tantos accionariados, y se están buscando muchos modelos de financiación alternativos que en muchos casos funcionan, ¿no? Y aquí en España hay ejemplos, y en Francia también, y es el modelo, pues a través, como mínimo, que tenga una pata a través de los socios. Y aquí de nuevo se apela a la gente, ¿no? A la ciudadanía, que entienda que hay que premiar al buen periodismo para que se mantenga independiente, libre y honesto, y castigar al mal periodismo, ¿no? En eso es que hablábamos antes de la independencia, y la independencia no es algo etéreo. O sea, la independencia no es como el que dice yo soy muy buena gente, es algo que se puede medir. Y se puede medir por parámetros. Yo creo que hay 4 parámetros para medir la independencia de un medio. 1, quién es el dueño de ese medio, y si tiene otros intereses ajenos a la información. Otro, si el medio es o no es rentable, porque si no es rentable, normalmente es porque el dueño ya saca la rentabilidad por otro lado. Financiación institucional, por ejemplo. Claro. Otro es cómo se financia, que es de dónde saca el dinero. Si tú dependes de tu diputación y tu alcalde, pues evidentemente siempre saldrá guapo en la foto por su perfil bueno, y no habrá nunca una noticia que le incomode. Y otra es si debe dinero, porque la deuda al final acaba siendo parte de la propiedad de los medios, y eso se ha visto mucho en los años peores de la crisis, ¿no? Entonces, lo de los dueños, pues no sé, yo soy de Burgos. En mi ciudad, Burgos, tenemos 2 periódicos, el Diario de Burgos y el Correo de Burgos. Uno es de un constructor condenado por corrupción. El otro es de otro constructor que está en la cárcel en prisión preventiva por corrupción. Y son rivales. Bueno, luego son socios en una televisión público-privada que está en la de Castilla y León. Es pública porque la pagan los castellano-leoneses, es privada porque los beneficios son suyos. Y ese es el mercado de medios de mi ciudad. Pues, ¿qué tipo de interés y qué independencia va a tener un medio así? Pues muy poca, por mucho que haya buenos periodistas allí, que siempre los hay, porque en todas las redacciones hay siempre periodistas que, a pesar de los problemas que tienen arriba, intentan pelear y hacer las cosas bien, ¿no? Y luego, en lo de los ingresos, si dependes de... La razón por la que en el diario somos independientes no es porque seamos más valientes o menos valientes, o porque seamos mejores o peores, es porque tenemos una estructura económica que nos permite ser independientes. Porque la propiedad de la redacción, pues ella es accionista del diario.es, yo soy accionista del diario.es, y la mayoría de los accionistas del diario.es somos la gente que trabajamos allí. No es gente que... no es un banco, no es una gran empresa, no es ningún empresario con 14 cosas más, es los propios periodistas. Y nuestro modelo de ingresos, pues no sé, la publicidad institucional pública creo que llega al 5% como mucho. Los socios son el 35%, creo que es este año. Entonces, con un periodismo serio, o el periodismo en el que creemos realmente, sí, lo que es el periodismo, podemos enfrentarnos, entre comillas, en esta batalla contra las redes sociales y contra fenómenos gubernamentales. O sea, a veces los asuntos estos que, bueno, que yo tampoco ya no sé si son verdad o son mentiras, que es las manipulaciones en determinados acontecimientos políticos, ¿no? De Putin, toda esa historia que se habla siempre de intervencionismo y tal, ¿no? ¿Podemos enfrentarnos a eso? ¿Podemos ganarles la batalla o no? Es que es un tema, no sé, a mí me parece... Todas no, algunas. Todas no, pero algunas no. Sí. Para eso está el periodismo, ¿no? Para enfrentarse a ciertas batallas, supongo. Sin duda. Antes, Ignacio... Bueno, la batalla contra la mentira, ¿no? Es la primera. Antes decías que en Burgos hay 2 periódicos dirigidos por constructores y habrás oído muchas risas.
Pasa más sitios, sí. Aquí en Lanzarote hubo una época en la que hubo 7 periódicos. Bueno, 7 periódicos, 7 canales de televisión, ¿no? Y bastantes periódicos. Para una isla tan pequeña entendemos que eso iba a explotar y también no solamente fue el público, sino también los periodistas fuimos los damnificados porque se cerraron muchas cabeceras aquí en las islas. Esto pasa constantemente y no es culpa de los periodistas. Los periodistas en muchos casos, pues, en muchos casos intentan hacer lo mejor posible su trabajo a pesar de las condiciones en las que se encuentran. Y yo de verdad nunca critico a los periodistas por su empresario, igual que no critico al trabajador por su patrón. Me parecería algo completamente injusto. Pero sí que creo que hay que preguntarse esto, ¿no? ¿Esto quién lo paga? Porque si el periódico pierde dinero, este señor, ¿dónde lo gana? Pues lo ganará por medio de que esto no solo fabrica un papel que se vende y recibe un ingreso, fabrica algo mucho más valioso que es la opinión pública. Y esa opinión pública influye en el voto. Y ese voto es muchísimo más valioso que el negocio que por sí mismo puede dar un periódico, sobre todo si se trafica con él. Si sirve para cambiarlo por una recalificación, un contrato, una concesión, una licencia. Y es ahí donde tenemos uno de los problemas más básicos del periodismo. Y por eso decía antes que soy optimista, pero no porque en el diario.es hayamos conseguido crear un modelo que es un modelo que tiene un impacto, pero que sigue siendo todavía muy pequeño. Es que en Francia está Mediapart. Es que en Estados Unidos los principales periódicos empiezan a tener más ingresos de sus lectores que de los anunciantes. El New York Times, el Washington Post. Y todo eso acaba logrando algo muy valioso, que es que el periodismo no puede ser un negocio, pero si es una ruina, acabará siendo un negocio de otro tipo, que es peor todavía. Si el periodismo no es rentable en el sentido de ser capaz de pagar las nóminas de los que trabajamos allí y que no sea un voluntariado también, que sería igual de peligroso que tener jueces voluntarios o maestros voluntarios o policías voluntarios, los periodistas tienen que ser gente que trabaja de eso todo el día. Si no se logra encontrar un modelo donde la información por sí mismo sea capaz de generar un modelo económico que proteja la independencia, sí que es imposible. Y luego ya cuando consigamos este básico, empezamos en la literatura y en la poesía, en poder combatir contra las redes sociales y en lograr luchar contra la desinformación y en evitar que haya tantos asuntos, sobre todo en periodismo internacional, donde solamente hay una voz o voz y media que cuentan lo que pasa. Y además, como especialista en periodismo internacional, permitidme que estamos en el siglo XXI, en el momento en el que más interconectado está todo y lo que pasa al otro lado del globo terráqueo nos puede repercutir y que sin embargo se le esté dando menos importancia y se esté invirtiendo menos, tanto espacio como tiempo como dinero, en ese tipo de información, menos que hace 15 años o que hace 20 años, ¿no? Cuando es algo tan fundamental, ¿no? La crisis económica a los periódicos les está afectando hasta el punto que los recursos humanos se están gestionando de una forma en la que los periodistas, como decías, pueden estar 12 horas trabajando, a veces por vocación. Y yo no sé si a ustedes la inmediatez les ha jugado alguna mala pasada, no sé si es el caso del diario.es, pero en muchas redacciones el urgente prima más que el reposo del que hablaba Olga antes, ¿no? De tener una información reposada. El urgente es más importante para... no sé, depende de qué edición, que la propia noticia reposada al día siguiente. Antes parece que en papel teníamos mucho tiempo, un día entero, sí, para elaborar una noticia, y yo no sé cómo están gestionando ustedes, que constantemente están publicando noticias urgentes, últimas horas, etc. Bueno, yo de alguna manera eduqué en la radio, ¿no? Trabajé muchos años en la radio, en la SER, y ahí siempre decíamos, cuidado, porque la radio es tremendamente inmediata, además ahora ya no, pero entonces una de sus grandes ventajas con respecto a otros medios de comunicación era la inmediatez, ¿no? O sea, pasaba algo y siempre lo contaba antes la radio por una cuestión de... Y siempre decíamos, cuidado, que para matar a alguien siempre hay tiempo, ¿no? Porque esta cosa de... llega el rumor de que fulanito ha muerto y hay gente que tiene la necesidad de contarlo ya sin contrastarlo. Bueno, pues sí, la inmediatez y la obsesión por la inmediatez juega malas pasadas cuando, insisto, ahora da igual que lo cuentes un segundo antes que un segundo después, porque la capacidad de inmediatez lo tienen todos los medios de comunicación, ¿no? Porque la tecnología ha cambiado mucho. Y sin embargo, yo creo que hay una serie de espacios vacíos, como decía antes, que hay que rellenar, ¿no? Cualquier historiador honesto del futuro, ¿cómo describiría o de qué hablaría para definir nuestro presente? Bueno, pues hablaría de cosas que muchas veces están demasiado ausentes en muchos medios de comunicación, ¿no? Hay también una trampa, ¿no? ¿Qué es noticia?
lo que pasa todos los días no es noticia. Que más de 1.000 millones de personas pasen hambre en el mundo no es noticia porque ocurre todos los días. Que haya crecido la precariedad y que mucha gente viva peor no es noticia porque ocurre todos los días. Es noticia una vez al año cuando el organismo de turno actualiza el dato, ¿no? Y yo creo que en ese sentido yo reivindico mucho el reportaje y el periodismo narrativo, porque a través de él podemos cubrir ese espacio vacío, ese relato de nuestra actualidad tan necesario que va a la raíz de las cosas, ¿no? Dice Federico García Lorca en un hermoso verso de Poeta en Nueva York, que debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Detrás de las estadísticas, detrás de las cifras, detrás de los datos, detrás de los porcentajes, hay historias, hay personas con nombres y apellidos y con rostros y con voz, cuyas historias nos pueden ayudar a entender nuestra historia con mayúsculas y nuestra actualidad. Y bueno, yo creo que ese periodismo es muy necesario y que ahí en los próximos años se va a tener que indagar para alejarse un poco de esta obsesión por la inmediatez, ¿no? O por lo que decía antes, por de qué se habla, ¿no? O sea, el tema de la agenda setting. Decidimos de qué se habla y cómo se habla de lo que se habla, ¿no? Yo recuerdo hace unos años cuando Ariel Sharon entró en coma, no sé si os acordáis, entra en coma, yo estaba en los territorios ocupados palestinos y me dicen, vete a Jerusalén. Y a las puertas del hospital Hadassah en Jerusalén, 600 periodistas de todo el mundo, ahí apretujados, ¿no? Subidos, los de las teles subidos en cajones y entrando cada media hora contando lo mismo, porque no había nada que contar, cada media hora diciendo Sharon solo mueve el dedo índice de la mano derecha. Y así días. A un cuarto de hora de ahí estaban derribando casas, encarcelando a gente y haciendo una serie de cosas que si 600 periodistas nos hubiéramos trasladado allí, a lo mejor hasta se cambiaba la realidad política. Si 600 periodistas estuvieran a las puertas de una vivienda con gente que está a punto de ser desahuciada, si 600 periodistas estuvieran a las puertas de centros de internamiento para extranjeros, si 600 periodistas estuvieran con sus focos en determinadas realidades, podíamos cambiar el debate público, ¿no? Y bueno, con eso contesto a tu pregunta y de paso he contestado otras cosas. Sí. Volviendo a lo que decías de la urgencia, yo creo que la primera pregunta es ¿cuál es el objetivo de tu medio? Y creo que cambia mucho si tu objetivo es conseguir convencer a lectores de que paguen por tu periodismo o si tu objetivo es conseguir páginas vistas en la parte de Internet, o lectores o audiencia, ¿no? Porque cuando veáis muchos titulares en la prensa, preguntaos cuál es el objetivo de ese medio para poner ese titular. Algunas veces es engañar a la gente y que vote al alcalde corrupto o que apoye al partido que más le conviene a su dueño. Pero otras veces es mucho más banal, es conseguir clics, es conseguir audiencia, es conseguir titulares impactantes que luego llegas y son falsos. Esto de abrió la puerta de su baño y no sabía lo que se encontró, pues ese tipo de titulares se llega a encontrar, claro. Claro, sí, eso... Sí. ¿Por qué hacen los medios esto? Pues evidentemente no lo hacen esperando que luego después vayas allí a hacerte suscriptor para apoyar a la democracia, ¿no? Lo hacen porque quieren conseguir páginas vistas y esas páginas vistas se convierten en ingresos publicitarios. Nosotros en el diario no jugamos a eso. Y como no jugamos a eso, ni hacemos titulares de ese tipo, ni estamos tan obsesionados con el última hora. Intentamos hacer última hora cuando consideramos que la noticia lo merece y siempre dentro del ámbito de información que cubrimos, que no es el último centímetro del túnel de Totalán para ver si se ha encontrado al pobre niño. Por ejemplo, si estás obsesionado con eso y estás obsesionado con las visitas, aquello fue una lotería, un premio gordo de la lotería en audiencias para los medios, porque había tal interés por cada centímetro de la roca que entraban perforando que fue una especie de reality. Aparte del drama personal de la historia, que a cualquier padre le parece horroroso, hubo un drama periodístico de cómo es posible que esto sea la noticia durante 2 meses o un mes, no sé lo que duró, muchísimo tiempo. Si tu objetivo es conseguir páginas vistas o conseguir clics, pues claro que es mejor matar a alguien y ya lo resucitarás si es necesario, porque total, tu credibilidad no es una herramienta, no es un factor en tu toma de decisiones. Pero si los medios buscan, y nosotros ahora hemos empezado a ser los primeros, el diario.es de los primeros que hemos empezado a decir, necesitamos suscriptores, socios que nos apoyen. Pero a largo plazo van a empezar a hacerlos todos, porque os cuento un secreto, empieza a ser poco rentable esto de los titulares de efectistas, cada vez la publicidad del clic se paga menos, cada vez los medios necesitan buscar que los lectores paguen, y claro, el programa más visto puede ser Supervivientes con la Pantoja entrando en una isla, pero la gente paga por ver Juego de Tronos, no por ver Supervivientes.
Y el tipo de periodismo que tienes que hacer, si tu objetivo es conseguir que tu lector te apoye y compre el periódico y apoye tu medio, es completamente diferente, no tiene nada que ver con que si el objetivo es conseguir páginas vistas, que entonces sí, las Kardashians, urgentes sin contrastar, Ariel Sara ha movido un dedo y hemos encontrado una roca que es un poco más dura y tenemos que... Claro, cambia completamente la manera de entender el periodismo. Hay más resistencia, ha funcionado con el cine, ha funcionado con la música. No es verdad que en España haya más resistencia. La ha habido siempre, pero nosotros en el diario.es hemos logrado 34.000 lectores que pagan un periódico que es gratis, que podrían leer igual siendo gratis. Pues esto no es poca gente. La compra de contenido. En realidad están pagando por el diario, pero pagan por un diario que si no pagas lo lees igual. O sea, que no estás pagando como pagas por Netflix, que si no, no lo ves. Sí, sí. O no pagas como pagas el fútbol, que si no, no hay partido. Pagas por algo que podrías tener gratis. Y es mucha gente. Tanta gente que hemos pasado en la redacción de ser 12 personas a ser 100 en la redacción de Madrid y 54 en las ediciones locales. Ya no somos un periódico pequeño. Gracias precisamente a tanta gente. Pero la clave es que esa gente llega, pero no porque hayamos hecho el titular a toda velocidad, sino porque hemos desvelado el caso Cifuentes. Es por eso por lo que la gente se apunta y dice hay que apoyar este periódico. Por eso insisto tanto en que la clave es cuál es tu incentivo. Eso siempre, acaba siendo siempre económico, de verdad, en el sentido de que si tu modelo de negocio apunta aquí y tu modelo de periodístico apunta allá, nunca saldrá bien, porque el objetivo de tu modelo periodístico será completamente contradictorio con tu modelo de negocio. Pero en cambio, si tu modelo empresarial está en la misma línea que tu modelo periodístico, se pueden hacer las cosas bien. Y esa es la razón por la cual yo al principio de la charla decía que soy un poco más optimista, porque en todo el mundo, de manera todavía muy embrionaria, pero empieza a pasar, por fin se ha encontrado lo que estaba perdido desde hace muchos años, que es un modelo para la prensa que además proteja el periodismo y no sea un modelo para la prensa en contra del modelo periodístico. No, yo estoy de acuerdo con eso. Simplemente que bueno, el diagnóstico a día de hoy es que en muchos medios todavía ocurre eso y lo estamos viendo. Ahora se está abriendo camino y es que el único futuro es ese para el periodismo. Realmente me ha gustado lo que has dicho de que la gente no paga por Supervivientes, pero sí por Juego de Tronos, ¿no? Y yo creo que eso puede explicar muchas cosas. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, que es verdad que tiene un periodismo pues muy marcado por la propaganda en muchos aspectos y evidentemente con el problema del accionariado en muchos medios que mencionábamos antes, también allí, ¿no? Pero claro, luego hay medios que más allá de su accionariado pues tienen la voluntad de informar de determinadas cosas, o sea, pues eso, de estar al servicio de unas cosas o de otras. Y hay medios que intentan estar al servicio de una información de calidad. Y entonces ocurren cosas que aquí en muchos nos puede sonar, para muchos periodistas les puede sonar como ciencia ficción, que es que le dicen a un periodista, te doy 2 meses para que investigues, no sé, las consecuencias de la privatización de las cárceles estadounidenses. Y están 2 meses compañeros nuestros de profesión haciéndolo, con eso se hacen unos 60 minutos, un documental, pero además, como hay voluntad de apostar por eso también, por ese tipo de periodismo, se decide que ese día sí o sí, pase lo que pase, se abre el informativo de la ABC con una pieza de 7 minutos sobre eso. 15 días antes, porque claro, cuando dicen, no, es que eso no lo ve la gente, 15 días antes, como hay voluntad de apostar por ello, tienen en prime time a todas las caras más conocidas de la tele diciéndote, tal día te vamos a contar esto, no te lo pierdas. Y lo ve gente, y a lo mejor no lo ven los 400 millones de personas que lo ven, que viven en Estados Unidos, evidentemente, lo ven 6 millones. Suficiente, porque saben que eso es lo que da calidad y credibilidad a ese medio y sostiene una información de calidad, sin lo cual, pues bueno, pues consideran que no pueden seguir adelante, porque su voluntad es hacer información de calidad, ¿no? O sea, yo creo que en el tema de la voluntad, o sea, al margen del accionariado, que es fundamental y la madre de todas las batallas, ¿no?, está esta, la voluntad. Está más que demostrado, además, con datos, que ese tipo de reportajes o entrevistas o especiales funcionan porque siguen interesando a la gente a pesar de que no están en la agenda setting. Y un ejemplo es Salvados en España, un ejemplo perfecto, que se dedican durante mucho tiempo a producir un reportaje o una entrevista, que me imagino que esas entrevistas son muy difíciles de producir, y durante media hora tiene a un país entero, o incluso no solamente en directo, sino a través de las plataformas digitales, pegado a un reportaje. O sea, que la gente sigue teniendo interés por grandes reportajes y no por consumir información rápida y con 2 titulares se solventa el asunto. Sí, es que entre las mentiras que nos han repetido, y hay un montón, una de ellas era que la gente no tenía interés por el buen periodismo. Es mentira. Claro que tiene interés la gente por el buen periodismo, tiene que estar bien hecho y tiene que ser en efecto buen periodismo, pero claro que
que no está reñido, que esto de si hacemos buen periodismo no nos ve nadie, no nos lee nadie, es falso, es completamente falso. Es al revés. Si tienes de verdad una buena historia, si tienes de verdad una buena investigación, si consigues un buen reportaje, una buena entrevista, claro que generas interés en la gente. Siempre ha sido así. Y además hay herramientas. Antes les preguntaba si creían que el público, si estamos capacitados para filtrar noticias o fuentes. Pero sí es verdad que hay herramientas ahora, y alguien lo comentó también, como Neutral o Stop Bulos, o incluso páginas que no de periódicos, sino que se dedican exclusivamente a evitar eso, a que haya, y vuelvo al mismo tema, a que haya noticias que no están contrastadas, que son completamente falsas. Y también es un terreno igual a explorar, no solamente por los periódicos generalistas, sino para especializarse, ¿no? Sí, sin duda, contrastar y tratar de verificar determinadas cuestiones que se filtran y que son bulos es fundamental, porque lamentablemente últimamente hay muchos, ¿no? Pero no es la única herramienta necesaria, se necesitan más. Y volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, modelos de financiación que puedan garantizar independencia y periodismo de calidad y voluntad, sobre todo voluntad. O sea, ¿para qué quieres tener un medio? ¿Para no tener informativos y estar todo el día emitiendo basura y para fomentar la banalización, ¿no? Que eso también lleva a otras consecuencias, lo hemos visto en Italia, o sea, en Italia pasó antes que aquí, ¿no? O para realmente ejercer esa posición de servicio público que el periodismo tiene que tener. Bueno, pues esa es la pregunta, ¿no? Luego, con el tema, antes mencionabais las redes sociales, que pueden ser terribles y crean mucho ruido, ¿no? Y además contribuyen a la saturación, a la sobreinformación, ¿no? Esta sensación de... Pero yo creo que sería una equivocación. Hay quien hablaba de que, o sea, si pensamos que los medios de comunicación tienen el monopolio de la verdad, cuidado. Antes se mencionaba aquí el caso de cómo se informó del 11M, y hay muchos, ¿no? O sea, bueno, por ir a la Primera Guerra del Golfo nos acordamos de aquella leyenda sobre las incubadoras, los bebés en las incubadoras, que resulta que fue mentira, el pájaro bañado en petróleo, que resulta que era falso también, ¿no? Todo esto se ha emitido a través de medios de comunicación. Entonces alguien hablaba recientemente, un sociólogo, de el ataque de pánico de los emisores legitimados, ¿no? Frente a las redes sociales. Bueno, yo creo que no hay que criminalizarlas totalmente, porque además en un momento dado que era difícil para el periodismo en este país y en otros países, la llegada de los blogs y de las redes sociales nos permitieron a muchos romper un matrix de uniformidad en la que solo unos elegidos, ¿no? A través de unas redes a veces clientelares eran los permitidos para decirnos qué pasaba en el mundo, ¿no? Bueno, y tú que tuviste un blog y que eso te permitió abrirte un altavoz y a mí a través de las redes sociales otro, bueno, pues yo creo que nos dio una especie de libertad y nos permitió poder contar determinadas realidades que a veces no siempre podríamos haber contado a través de los medios de comunicación más convencionales. Entonces, con todas las reticencias, con todos los peligros que sabemos que las redes sociales tienen, pero también exploremos las ventajas que pueden tener, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, porque, volviendo al 11M, una de las muchas cosas que pasaron en el 11M es que el día que ocurre el atentado, esa misma mañana, el presidente del gobierno, José María Aznar, se dedica a coger el teléfono y llamar uno a uno a todos los directores de periódicos importantes de España. Y le lleva 2 horas, ¿eh? Y en 2 horas, pues llama al País, llama al Mundo, llama a La Vanguardia, llama al Periódico de Cataluña, llama a la SER, llama a Telecinco, Antena 3, a Televisión Española, y se acabó. Ya ha llamado a todos. Y eso le permite que al día siguiente casi todos los periódicos españoles titulen con ETA, con qué ha sido ETA. Porque claro, si te llama el presidente del gobierno te lo tienes que creer, así de entrada. Nadie se podía imaginar que un presidente del gobierno pudiese mentir de forma tan flagrante sobre algo tan grave, ¿no? Y por motivos tan espurios como luego resultaron. Pero hoy lo puede intentar un presidente del gobierno. Pasa algo y Pedro Sánchez puede empezar con el teléfono y llamar a los directores de periódicos, seguir con los directores de periódicos digitales, continuar con los directores de las radios, luego pasar a los tuiteros importantes, después, y no habrá terminado la mañana y no llama a todo el mundo. Y eso es una ventaja, que estamos hablando de antes de ayer. Yo sé dónde estaba y vosotros también sabréis dónde estabais el 2004. Pero entre el 2004 y el 2019, 15 años, lo que ha ocurrido es que la información ha dejado de estar en 7 manos.
Y ahora no son 7, son 70. Y eso hace que los 7 que manejaban el cotarro entre pocos tengan menos margen de maniobra para según qué mentiras, y que luego se haya ampliado enormemente el margen de lo publicable. Hay cosas que antes no se publicaban y ahora se publican. Y esa competencia también provoca que muchos medios de los tradicionales pues vea mucho más difícil callar según qué cosas. Bueno, los periodistas también recae cierta responsabilidad de dignificar el oficio cuando uno trabaja para un gran medio de comunicación como los 7 grandes que había en su momento. ¿Creen ustedes que los periodistas que quizás tienen presiones o que en muchas ocasiones reciben presiones por temas delicados, tienen un margen para dignificar, por ejemplo, un titular o para dignificar el cuerpo de una noticia? ¿Hay una fórmula para que por lo menos el periodista sienta que ha hecho bien su trabajo cuando recibe tantas presiones? De cada mesa un Vietnam. Claro, es que... Una frase... Bueno, hablando del 11M, yo lo cubrí para la SER, ¿no? Y además acababa de llegar de Irak y a mí me dijeron, bueno, como estás acostumbrada a ver muertos, vete al pozo del tío Raimundo y luego a la morgue, y luego, bueno, pues me tiré los 4 días sin dormir de aquí para allá, ¿no? Y rematé la cobertura en la calle Génova el domingo, que tenía que entrar en directo con Iñaki Gabilondo. Iban custodiándonos policías, porque al ir con el micrófono de la SER pues nos llamaban de todo. De hecho, cuando Gabilondo me dio paso una de las veces, lo único que se oía era Gabilondo, manipulador, la SER, no sé qué, ha sido ETA. Y lo único que pude decir entre gritos fue, bueno, este es el ambiente en la calle Génova, ¿no? Esos días las presiones fueron tremendas en todos los medios de comunicación, y como la SER por aquel entonces, bueno, pues fue un poco el único que de alguna manera no hizo seguidismo de aquello que, o sea, sí, cuando Aznar le llamó a la dirección, pues sí se creyó, ¿no? Pero en las siguientes horas ya teníamos, bueno, recibíamos informaciones, yo estuve en el equipo de investigación por todas partes, que es que indicaban todo lo contrario, ¿no? O sea, y las presiones en aquellas horas fueron tremendas, tremendas. Y bueno, Ignacio de presiones sabe mucho también, ¿no? Depende, claro, depende del contexto en el que estés y en el medio en el que estés, y cuál sea la voluntad de tus jefes y de tus superiores, y cuál sea tu posición, ¿no? Pero yo siempre digo que, bueno, he estado en diferentes posiciones, en diferentes medios, yo siempre he intentado hacer todo lo posible, y creo que es lo que tenemos que hacer, sin jugártelas, porque evidentemente pues una cosa es ser patrón y otra trabajador, ¿no? Y depender de ese salario, pero las llamadas a los despachos, la insistencia, el trabajárselo, y eso se ve en las redacciones, ¿no? Cómo hay determinados temas que salen porque hay gente que se lo trabaja, que insiste, que no se cansa y que no le entra esta cosa que a veces a todos nos ha podido entrar alguna vez, y que dice, no, pero tengo que superarlo, que es el complejo de ser pesada, ¿no? O de ser pesado. Eso en el día a día y en la cotidianidad. Ya si eres director, bueno, pues el que es director puede hablar más del tema, ¿no? Yo creo que además, bueno, aunque soy moderador, pero bueno, por experiencia, sí puedo decir que yo creo que por lo que ha pasado en el periodismo y también la situación, yo creo que las empresas o los que están en la cúspide, los consejeros delegados o los directores generales, creo que son más receptivos cuando planteas un asunto que efectivamente, si está argumentado y tiene contenido y va a ser importante para el periódico, se logra, o sea, incluso en periódicos convencionales, ¿no? En periódicos, porque hemos pasado un trecho, vamos, una etapa muy dura, y ahora quizás ya se empieza, como se ha dicho aquí, a hablar de periodismo y qué es lo importante, qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quieren leer. Entonces yo creo que es más receptiva la sí, situación. yo creo que en todas las empresas periodísticas empiezan a darse cuenta de que no es posible sostener a largo plazo un medio sin credibilidad, y que para eso hay que ser incómodo, y si no hay otra cosa. Pero respecto a las presiones, tú lo explicabas, van siempre a la planta noble, van siempre a donde está la moqueta, sí, donde está el presidente, el editor, el consejero delegado y tal. Entonces desde allí baja hacia la redacción, primero al director, y del director al periodista intrépido que se ha atrevido, ¿no? Entonces, yo he trabajado para otros periódicos, he trabajado para otras empresas, y aquí la novedad es que no hay planta noble en el diario.es, porque cuando tienen que llamar al consejero delegado soy yo. Claro. No hay otro, no hay. O si quieren llamar al
a los accionistas, al principal accionista también soy yo, con lo cual con nosotros se recurre a otras cosas, ¿no? ¿Cuáles son las presiones que hacen con el diario? Pues nos intentan meter en prisión. Si nosotros publicamos el caso Cifuentes, si trabajamos en una empresa periodística convencional, lo que hubiese pasado es que hubiesen ido a mi jefe, a mi señorito, como lo llamamos en los periódicos, o como les llamábamos cuando teníamos uno, y a ese señorito le hubiesen explicado, oye, pero hombre, no nos vamos a llevar mal, pero fíjate, si en realidad aquí está el TFM, fíjate, el acta, que lo tenemos aquí con 3 firmas. Y a lo mejor si mi editor hubiese sido valiente, pues hubiésemos seguido adelante, pero si no lo es, pues a lo mejor no, que es lo que ocurre muchas veces en las redacciones, ¿no? Que dependes, por último lugar, de la voluntad de alguien que para empezar no es periodista y que no entiende tampoco cuándo sabes o cuándo no sabes si lo tienes amarrado. Entonces, como con nosotros en el diario.es no pueden hacer eso porque no hay señorito al que llamar, ni hay planta noble a la que acudir, lo que hacen es ponernos querellas criminales, como dice Cifuentes, ¿no? Y pedirnos 5 años de cárcel a Ejerique y a mí por publicar la investigación del máster de Cifuentes, que todavía seguimos imputados. Entonces las presiones ya son de otra manera, ya no vale el método de cercar las vías de suministros económicos, que es presionarte con la publicidad, presionarte, y lo que intentan es directamente desacreditarte. Con todo, lo nuestro es un juego de niños comparado con lo que viven periodistas en otras partes del mundo. En México te juegas la vida, directamente, pero no es que te juegues la vida, no, te juegas la vida que te matan. Y que hay una cifra de periodistas asesinados, no solo por el narco, también por poderes económicos, apabullante, y que ocurre de manera cotidiana sin que sea ya ni siquiera noticia. Lo nuestro es problemas de, en fin, problemas relativamente pequeños comparado con lo que ocurre con este trabajo en otros lugares del mundo, y de eso Olga sabe mucho. Sí, México junto con Irak es el peor país del mundo para los periodistas. Y volviendo a lo de las redes sociales, muchas veces muchos de ellos solo tienen las redes sociales para denunciar lo que les pasa, ¿no? Sí. Porque hay muchos medios de comunicación, bueno, en Oriente Medio, sin duda, que se niegan a dar cobertura a lo que les está pasando a los periodistas que intentan hacer información y cubrir de qué van las cosas, ¿no? Claro, en el diario.es no ocurre eso, porque es un modelo novedoso con esas ventajas, pero en medios de comunicación más clásicos, más convencionales, sigue ocurriendo, porque además tienen anunciantes en algunos casos. O sea, ya no es solo la publi, el accionariado, los intereses, sino que en muchos casos hay un anunciante que es súper potente, entonces es intocable, porque simplemente dice, me voy, y les hace un estropicio tremendo, ¿no? Censura, ¿no? Porque también Claro, de pronto todo el mundo Sí. piensa, oye, es que la línea del periódico es esta. No, pero es que ha cambiado. Oye, pero ¿y por qué no lo cuentas y tal? No, pero es que todavía está mandando fulano de tal. Y entonces la gente se autocensura y en un lío, ¿no? Porque de pronto cambia la línea del periódico y se siguen autocensurando, ¿no? Sí. Cuando ya no tiene razón de... No, incluso, pero fíjate, nosotros, por ejemplo, uno de los problemas que sí tenemos en el diario, y que ya no es una presión de los poderosos, es una presión de los lectores, es que a nuestros socios y socias les gusta más que saquemos el máster de Cifuentes que el máster de Montón. De hecho, cuando sacamos el máster de Cifuentes logramos 10.000 socios nuevos. Cuando publicamos 10.000 socios nuevos en un mes. Cuando publicamos que la ministra socialista, Carmen Montón, tenía un máster igual de regalado, empezaron a llegar pocas, pero una veintena de llamadas a la centralita de socios pidiendo la baja, diciendo que éramos los tontos útiles de la derecha. Que, hombre, pero si es una buena ministra, fíjate lo que ha hecho por la sanidad. Sí. Que estábamos, y acabas viendo además que vuelvo al I want to believe, ¿no? Que hay mucha gente que quiere creer, ¿no? y que es muy difícil también incluso no soportar esa presión, que tampoco es una presión grave porque hablamos de 20 socios, no estamos hablando de un problema económico serio, pero sí de explicar muchas veces al lector que un periódico es independiente antes de tener una línea editorial. Primero es independiente, después respeta el periodismo y después respeta la verdad, y luego después tiene unos valores, por supuesto que sí, pero ninguno de ellos está por encima del propio periodismo y del propio respeto por la verdad. Y a nosotros nos cuesta, y sobre todo en momentos como el actual, donde de repente la izquierda está tan dividida, te vas a Unidos Podemos y hay 3 facciones entre las que están fuera adentro, te vas a... Acaba provocándonos muchas veces tensiones con la comunidad de socios, que pues unos nos ven más de otros, los otros más de uno, los de más allá nos ven peligrosos criptocomunistas y los otros socialdemócratas vendidos. Y así es tremendamente difícil explicar todo el rato, oye, que no, que mira, aquí pues hay columnistas de todo tipo de opiniones y criterios, tenemos una línea editorial bastante amplia, pero no podemos dejar de contar una noticia porque sea incómoda para los tuyos, o para los nuestros incluso. Y eso es uno de los problemas que creo que
que sí tenemos los nuevos modelos basados en el apoyo de los lectores, que es que a veces el propio lector no quiere que le des una noticia. Yo creo que incluso los lectores se dan cuenta cuando los grandes diarios hacen travestismo, ¿no? De pronto dicen, oye, que ahora lo que viene es esto, vamos a cambiarlo. Lo que cambiamos la dirección, lo que detectan es que los clientes no son ellos, son otros. Es lo que detectan, que el cliente no es el lector, que el cliente es otro señor y que por eso está el periódico un día aquí, otro día allá. Y por eso tiene tantísimo este tipo de giros, de un día Rivera es un poco más que, no sé, el nuevo Kennedy, y otro día lo es Pedro Sánchez y otro día lo es el de más allá, pues eso se nota y el lector lo nota y el lector no es tonto. Y se da cuenta de repente que le quieres vender gato por liebre porque tu cliente no es ese lector, tu cliente es otro, que está en otro sitio y que en realidad, pues claro que tiene también su propia ideología muy marcada y quiere creer esta noticia y esto otro no. Muy bien. Pues la verdad es que está siendo bastante interesante esta charla. Yo no sé si quieren hacer alguna pregunta desde el público o, en fin, aprovechar que están Ignacio y Olga aquí. Hola, buenas tardes. Simplemente, siguiendo la línea que comentó Olga y salvando las distancias, estaba en Buenos Aires y había una manifestación de jubilados. 300 periodistas, ¿no?, con ellos. De pronto, en la acera de frente, Maradona, todos se fueron y dejaron solo la manifestación. Bueno, nada más. Gracias por defendernos. Muchas gracias. Bueno, voy a contar otra anécdota, no tanto con el tema de los 600 periodistas, pero con el tema, insistiendo en cómo son las dinámicas, ¿no?, de las agencias de noticias. Estando en Irak, en 2003, durante la invasión, hay un bombardeo estadounidense sobre un mercado de civiles. Y bueno, pues yo pasaba por ahí y entonces, bueno, pues fui allí, lo vi, bueno, muchos muertos, 27 muertos, contabilizo, mujeres y niños, sobre todo, tremendo, ¿no? Y entonces telefoneo a la redacción y digo, ha pasado esto. Y la fuerza, la costumbre ya de depender de esos dos grandes ojos es tal, incluso en muy buenos equipos de trabajo, como podía ser este, que había ocurrido lo siguiente. Acaba de llegar un urgente de Reuters. Cuando llegan los urgentes a las redacciones, en muchos ordenadores hace todo, se pone verde, ¿no?, y hace bom, 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 y suena pi, 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 y se va oyendo por toda la redacción, pi, pi, pi. Y el urgente era que el alto mando central estadounidense en Qatar había dicho que iba a haber un parón de las tropas estadounidenses a causa de una tormenta de arena, que era la mayor tormenta de arena de los últimos 100 años. Que a todo esto, luego eso resultó ser mentira, una propaganda para engañar al enemigo y no iba a haber parón, pero bueno. Y me dicen, es que ha salido este urgente, te damos paso por ahí, te leo el teletipo y tú nos lo cuentas. Digo, pero mira, ¿no?, que es que acaba de... Bueno, la compañera tenía prisa, colgó, y entonces me dan paso en el boletín informativo, el alto mando central estadounidense en Qatar ha dicho esto, y yo, sí, bueno, estoy aquí en Bagdad, en el mercado de Al-Soala, acaba de haber un bombardeo estadounidense, 27 muertos, no sé cuántos heridos, tal, no sé qué, cuelgo. Media hora más tarde llegan al lugar de los hechos los compañeros de Reuters y desde allí con el satélite envían el teletipo a todas las redacciones del mundo. Y suena pi, pi, la luz verde, y 27 muertos en un bombardeo, decenas de heridos más, tal, no sé qué. Y entonces me llaman desde la redacción corriendo, oye, que ha habido un bombardeo estadounidense sobre el mercado. Vale, y digo, sí, probablemente lo hemos contado en primicia, pero las dinámicas son las que son. Buenas tardes. Voy un poquito más allá de donde has hablado tú, Ignacio, Sí. que la gran mentira fue el 11M, Sí. y yo digo que la gran mentira fue el día que atacaron a Irak, que había que sacar También. a Saddam Hussein, que lo veo muy bien, Eso. pero ¿a dónde estaban las armas de destrucción masiva? Fue una guerra creada para repartirse el país, ya lo tenían todos los contratos hechos, del petróleo y lo demás, y eso nunca se contó. Sí, lo contó. Bueno, sí, se contó, pero digo de que la gente se lo creyó. Pero es Fueron verdad en que- contra de una resolución de Estoy las de acuerdo, Naciones estoy de acuerdo. Unidas, fueron en contra del pueblo, del plebiscito del pueblo español, el señor José María Aznar, el señor Bush y el señor Blair. Y desde ese día cambió el mundo. Y no les atribuimos nada, y para mí son 3 asesinos. ¿Por qué? Porque mataron mucha gente de niños, familias inocentes.
Y es verdad que el cuarto poder establecido es los medios de comunicación masiva. Y ahora es verdad que está triunfando el periodismo independiente, que es lo que más vale. Y quiero leer una cosita que es sencilla. Dice, el 1% controla el mundo, el 4% son títeres vendidos, el 90% están dormidos. Existe un 5% que lo sabe y está intentando despertar al 90%. El 1% no quiere que el 5% despierte al 90% y sin embargo lo estamos haciendo, como tú, como ella. Y los que leemos y contrastamos podemos llegar a hacerlo. Muchas gracias. Muy bonito. Muy bonito. Completamente de acuerdo contigo. He citado el 11M porque era la máxima ejemplo de fake news local, español. Pero es verdad que si hay que citar un ejemplo reciente de las últimas décadas de gran mentira, lo ha contado también Olga, es las armas de destrucción masiva que había en Irak. Yo, de hecho, fíjate que empecé con mi blog, con escolar.net, en el año 2003, después de tener otro blog sobre música. Yo en otra vida anterior, el siglo pasado, me dedicaba a la música. Tenía un grupo de pop que se llama Meteosat, lo podéis ver en YouTube, entenderéis por qué estoy dedicado al periodismo ahora. Y empecé a abrir mi blog porque en el portal ese que tenía de música, ese foro de música, empecé a hablar del no a la guerra. Fue mi primer poco activismo como periodista, mientras trabajaba en aquella época en otra cosa muy distinta, que eran temas de tecnología e internet. Y es cierto. Fíjate además de lo que has dicho de los 4 de la foto de las Azores, 3 han pedido perdón. Te puedes creer si lo han pedido de manera sentida o no, pero han reconocido que se equivocaron. Puedes decir, bueno, a buenas horas, mangas verdes, pero al menos lo han hecho. Hay un 4 que sigue diciendo que aquello fue una gran idea, que se llama José María Aznar, que es el único de los 4 que ni siquiera ha sido capaz de aceptar. Lo ha hecho Blair, lo ha hecho Bush, lo hizo Durão Barroso, el único que ni siquiera ha querido aceptar que aquello fue un crimen contra la humanidad. Sí, del rancho, sí. Yo estaba en Bagdad porque yo llegué a Bagdad pues a principios de febrero de 2003 y el día que pues estaba esperando a que me dieran paso en directo una de las veces y pusieron antes ese totalito en el que Aznar habla con acento estadounidense. Y claro, en Bagdad, que yo no tenía acceso a internet, o sea, era otra época, hacíamos periodismo de otra manera, ¿no? Y de repente me encuentro aquello y digo, ¿pero esto qué es? Era absolutamente surrealista, ¿no? Como decía antes, en el Irak previo a la invasión, porque fue una invasión y una ocupación, no una guerra, bueno, aquello era todo surrealista, ¿no? Y hay veces como... Volviendo al tema del agenda setting, ¿no? O sea, el foco se puso en las ojivas del alcance de los misiles, Scud, os acordaréis, venga y venga. Pero si el tema de fondo no era ese, el tema de fondo es que se iba a bombardear un país en nombre de no sé qué. Y claro, lo que te decían off the record todos los funcionarios de Naciones Unidas e inspectores que había allí era que, bueno, que era todo un poco surrealista, ¿no? Que no había manera... E in extremis, o sea, todavía 48 horas antes del inicio de los bombardeos, llegaron allí tanto Mohamed al-Baradei, que era el director de la Agencia de la Energía Atómica, como Hans Blix, en una desesperación final intentando detener aquello. Yo recuerdo que una noche, porque claro, la gente bueno, se preparaba para la guerra, tú veías pues, a las familias cavando pozos en los jardines de sus casas, porque el agua en Bagdad pasa a muy poca profundidad y bueno, para aprovisionar, ¿no? Cogiendo sacos de arroz para prepararse para esos bombardeos, que además fueron tremendos. Nunca se ha tirado tantos kilos de bombas, a excepción de Hiroshima y Nagasaki, como aquello. O sea, estábamos todos aturdidos todo el día. Se aplicó la doctrina del shock, luego lo explicó muy bien Naomi Klein, solo con esos bombardeos, ¿no? Y o sea, el país cambió en cuestión de semanas y bueno, yo puedo decir que asistí a la apertura de las puertas del infierno y era totalmente previsible lo que venía posteriormente. El ISIS nació en Irak y lo que pasa ahora en todo Oriente Medio, que tiene repercusiones en Europa, era una crónica anunciada. Y eso cualquier observador de a pie podía verlo, ya no digamos los analistas, ¿no? Fue tremendo y claro que sí, con la participación de muchos medios de comunicación. Yo tenía colegas estadounidenses, periodistas, que sufrieron unas presiones tremendas porque además los tildaban de antipatriotas.
y de algunos decían que, bueno, pues recuerdo uno que fue ya después de la toma de Bagdad, ¿no? Y que llegó allí y hizo un reportaje y no gustó y lo acusaban de ser gay y canadiense, ¿no? Como diciendo, ¿veis cómo es un antipatriota? Y yo recuerdo antes del inicio de la invasión que una noche nos reunimos periodistas de diferentes nacionalidades en una habitación para, bueno, relajarnos un poco. Algunos bailaban, otros conversaban, otros bebían. Y había muchos que lamentablemente decían, bueno, esto qué aburrido es, ¿no? A ver si empieza ya la acción, porque también la narrativa que se ha fomentado mucho es contar la guerra como si fuera una peli de acción entretenida que invita al espectador a espatarrarse en el sofá comiendo palomitas y entretenerse. Las guerras son de todo menos entretenidas, ¿no? Y las guerras no están en las batallitas en el cielo, ¿no? Las guerras están en las casas de la gente, en las morgues, en los hospitales, plagados de gente que está siendo operada en los suelos porque no hay camillas, los jardines de los hospitales que se convierten en cementerios improvisados donde en Irak veías a las madres huérfanas de hijos buscando, ¿no?, a sus hijos desaparecidos y podías leer cartelitos. Por ejemplo, aquí debajo yace el cadáver de una niña de unos 9 años encontrada tal día en el barrio de Alcarrada, llevaba un vestido azul. Estos son las guerras, ¿no? Y aquella noche cuando algunos colegas de profesión decían a ver si empieza ya la acción, yo recuerdo que me giré y miré a Carlos Hernández, un magnífico periodista, colaborador del diario.es también. Un gran tipo. Y le dije, aquí no se dan cuenta de que la mayor noticia jamás contada sería que finalmente no hubiera invasión y que triunfara la sensatez y la paz y que los dirigentes escucharan lo que la gente ha dicho en las calles. Yo no quiero ser reportera de guerra, quiero ser corresponsal de paz aquí. Lamentablemente eso no pasó y a día de hoy estamos viviendo todavía las consecuencias de aquello. Sí, una de las razones, sí. Pocos años después en Senegal, en Nigeria, se morían como moscas los negros, pero eso no era noticia, porque los negros no daban dinero. Cuanto más se hubieran, mejor. No había que darle de comer a tantos. Esta es la hipocresía del mundo. Sí, sí, ¿dónde se pone el foco? Sin duda. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta... Allí. Ahí, vale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como lectora y oyente, me encanta la radio y leo mucha prensa. Me ha sorprendido la pregunta del inicio, en el sentido, ¿están el público preparado para oír noticias reales o para conocer realmente lo que pasa en el mundo? Y yo me pregunto, ¿y no será al revés, que a veces son los periodistas los que no saben transmitir? Porque también tienen juicios de valor, igual que los puedo tener yo sobre algo que leo. Los que no saben llegar al público. Es que tengo la sensación a veces que consideran que los oyentes o los lectores somos tontas en mi caso. Como la pregunta la hice yo, lo voy a aclarar. Yo también soy oyente y lector, y yo soy el público también. Yo me quería referir, evidentemente, no a que no estemos preparados, sino realmente tenemos herramientas, el público en el cual yo me incluyo, para saber diferenciar entre lo que es verdad y cuando nos están timando. Porque hay mucha gente que se sentirá timada después de un tiempo pasado, ¿no? Por ejemplo, durante todo ese tiempo habrá mucha gente cuando el 11M que pensó realmente o que ya tenía tertulias en su casa hablando de ETA, ¿no? Hay mucha gente que se sintió timada, todo el país se sintió timado y a eso es a lo que yo me refería, no a que seamos tontos, sino realmente tenemos herramientas para diferenciar o fiarnos de uno y saber que otros nos quieren engañar. Es a lo que yo me refería. Ahora, si quieren ustedes contestar a la pregunta, quizás la formule mal, No, estoy de acuerdo, yo lo he dicho varias veces. Yo creo que esta falacia de que el lector es tonto y hay que darle tonterías es falso, es completamente falso. Creo que hemos puesto varios ejemplos. El hecho de que programas como los que hace Jordi Évole en prime time sea líder de audiencia con un tema sobre la sanidad o sobre un tema como es la educación en el norte de Europa, demuestra que es completamente erróneo esta teoría de que la manera de tener audiencia o tener lectores era tratarles como si fuesen imbéciles, y yo francamente no creo que sea así en absoluto. Y es verdad que muchas veces es fácil contar algo difícil de manera imprecisa.
Y es fácil también contar algo difícil de manera obtusa, que no lo entienda nadie, de manera tan esdrújula que sea imposible de entender. Lo difícil, y en eso está el oficio del periodista, es contar cosas difíciles para que las entienda la gente y sin que por eso lo simplifiques y lo conviertas en algo como una papilla masticada. Y claro que se puede hacer, es más difícil. Es mucho más fácil transmitir las cosas técnicas tal cual llegan sin más, sin entenderlas, o intentar simplificarlas hasta convertir todo en campos de hectáreas, de campos de fútbol, no sé, o sea, en simplificarlo todo hasta hacerlo completamente irreconocible. ¿Oye? Sí. Sí. Quería preguntarle qué opinan ustedes de la batalla por la reflexión, una batalla que está perdida por lo menos a corto y medio plazo, o creen que hay algunas perspectivas de que eso pueda tener cabida en los medios. Le hago dos preguntas concretas. La primera, ¿qué estadísticas tienen ustedes del seguimiento que tienen los artículos de opinión en su periódico o en la prensa en general? Y segundo, ¿sería posible en los medios, en la televisión, por ejemplo, debates donde se debatiera con argumentos en lugar de lo que hay hoy día, que es puro espectáculo y más o menos visceralidad más que otra cosa? Esas son las dos preguntas. Creo que son para mí. No hay ningún problema, ¿eh? La parte de las estadísticas. Nosotros tenemos métricas muy precisas de todos los artículos que se leen y no se leen en el diario.es. Nosotros y toda la prensa digital, porque una de las diferencias que hay con la prensa escrita, la prensa impresa me refiero, o con la radio, es que es métrica casi perfecta. Sabemos cuánta gente, a qué hora, durante cuánto tiempo. Sabemos incluso cuándo la gente deja de leer. Tenemos estadísticas para saber, este artículo han llegado hasta aquí el 50%, hasta aquí el 35% y hasta aquí el 10%, ¿no? Y te sorprenderían los datos porque no son bastante más, coinciden con lo que explicaba antes de la gente no es tonta. Muchos días artículos de Olga Rodríguez de Internacional son lo más leído del periódico en los temas de opinión es bastante habitual que artículos de Javier Pérez Royo o artículos de Elisa Beni o artículos míos de opinión, de análisis largos, a veces complejos, de temas en ocasiones técnicos, sobre todo los que tienen que ver con temas judiciales, son los más leídos del diario. Porque al final, si en otros periódicos no es así, no es en todos los periódicos. Vuelvo a lo que decía hace un rato, ¿no?, sobre cuál es el objetivo de cada uno de los periódicos. Si yo diese Kardashians, pues nadie vendría a leer en mi periódico un análisis sobre la sentencia de la manada, ¿no? Nadie vendría a leer eso. Pero si tú a tu lector le acostumbras a ofrecerle un contenido, una información, donde también esté la reflexión, donde esté el análisis, que de verdad te tomes tú mismo como periodista en serio tu trabajo, y no trates al lector por tonto, pues te encuentras con que los datos de audiencia son muy distintos. Además, son públicos. Tú entras en el diario.es desde el ordenador y a la derecha verás lo más leído. No vas a encontrarte allí una noticia frívola, nunca. Nunca, jamás. Te encontrarás noticias, los temas de investigación, las entrevistas largas, entrevistas tremendamente largas que descubrimos, por ejemplo, en Internet, que sí se leían. Y además hubo una mentira alrededor de Internet. Durante mucho tiempo en la profesión, en mi oficio, decían la reflexión es para el papel, Internet es para la cosa rápida, la última hora y tal. Es mentira. No te haces una idea los tiempos enormes de lectura que tienen algunos artículos en el diario.es. No sé, hace apenas unos días, lo más visto del día fue un artículo larguísimo de Alberto Garzón analizando el resultado electoral de las municipales. Y era enorme, el tiempo medio de lectura eran 5 minutos. O sea, la gente se pasaba un buen rato leyéndolo, incluso desde el móvil, y lo leía. Y fue lo más visto, pero lo más visto es que te estoy hablando 500.000 de páginas vistas. O sea, no es poca gente, es muchísima gente. Y respecto a la televisión, yo creo que sí, que deberíamos tener espacios de televisión menos espectaculares y más sosegados, ¿no? A mí hay muchos días que digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí, no? Aparte de pasar un mal rato a estas horas tan raras, ¿no? Hay veces que no es agradable, ¿no? También creo que si yo no estuviese en ese espacio o no estuviesen periodistas del diario.es en ese espacio, esos espacios no iban a desaparecer, estarían otras personas y probablemente los argumentos o los datos que podemos aportar ahí directamente nadie los daría. Y por eso creo y defiendo que
que prefiero que en el horario de prime time de televisión haya un programa de política a veces un poco sensacionalista en el enfoque de pelea, ¿no? O un poco popular, a que se hable de lo mal llamado corazón, ¿no? Y que si con quién se acuesta o se deja de acostar tal famosa, ¿no? Entonces creo que, aunque de hecho durante mucho tiempo la Sexta Noche fue un objetivo a batir por parte del gobierno de Rajoy, porque prefería que en esa hora hubiese un programa de variedades y espectáculos de humor, no un programa donde se hablase de los papeles de Bárcenas, donde se hablase de la corrupción. Creo también que a medida que cambien los formatos de televisión vamos a ver de todo, y también que no es igual en distintos programas. O sea, ¿no? en esa misma cadena donde está la Sexta Noche y donde a veces tenemos espectáculos que a mí me dan vergüenza en ocasiones, pues al día siguiente tienes el objetivo que es completamente distinto y donde no verás a nadie gritarse y donde la gente se respeta el turno de palabra. Y tampoco creo que sea igual al Rojo Vivo que la Sexta Noche, ni mucho menos. Así que sí que creo que mucha gente quiere formatos muy diferentes, pero creo que es un éxito que en la televisión generalista, en el horario de máxima audiencia, no solo haya películas de acción, sino también periodismo, aunque sea a veces muy popular. Yo contestando un poquito a esto, por un lado, claro, en muchas redacciones se dice lo de eso no interesa, ¿no? Porque es más profundo, porque da más contexto, porque es más largo, lo que sea. Yo a lo largo de mi carrera he tenido muchas vivencias y muchas experiencias que me han confirmado que esa máxima no siempre es cierta, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en Siria, en 2006, llegaron más de 2 millones de refugiados iraquíes huyendo de la barbarie, ¿no? Y de ese infierno del que hablábamos antes. Y bueno, pues yo estuve allí haciendo unos reportajes allí y otros periodistas, y bueno, a algunos se nos dijo, eso no interesa. Y de repente, que esto pasa mucho también, PIN, el magazine del domingo del New York Times, hace un monográfico sobre los refugiados iraquíes en Siria. Y todos corriendo, tenemos que ir a Siria. Y tal. No, si hemos estado en Siria, si tenemos ahí en el cajón escondido desde hace un mes estos reportajes, ¿no? Y se emitieron, funcionario con una audiencia tremenda, y de hecho nos dieron unos premios por ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto desmiente de manera muy significativa este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, por hablar un poco de esa situación que antes me olvidé decir, hay una variable que en los think tanks y en los despachos y en el Pentágono no se tiene en cuenta, ¿no? Que es la variable del dolor. Tú puedes tener en cuenta todo tipo de estrategias militares, pero si no entiendes que hay que introducir la variable del dolor, que dura generaciones, no vas a entender absolutamente nada de lo que va a pasar y de lo que está pasando, ¿no? Como me dijo a mí un iraquí que perdió todo, y que además me dijo un refrán, me dijo, mira, yo estaba escribiendo un libro y le dije, ¿puedo poner tu nombre real o prefieres que use uno ficticio para proteger tu identidad porque todavía estaba en peligro, ¿no? Y me dijo, mira, como dice el refrán iraquí, el hombre mojado no teme la lluvia, que eso dio título al libro luego, ¿no? Yo ya lo he perdido todo, yo ya no tengo nada que perder, así que pon mi nombre y si quieres añade una foto. De fondo lo que hay ahí es un enorme dolor, ¿no? Que puede explicar todo el contexto de una región. Con respecto a las tertulias, claro, yo recuerdo hace 4 años, hablando antes de las líneas rojas, ¿no? Se han movido mucho las líneas rojas de manera muy peligrosa, ¿no? Yo recuerdo cuando los atentados de París, ver a un contertulio en prime time decir que es que los árabes llevan en el ADN su incapacidad de integrarse en Europa. Y no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, por eso es fundamental que gente como Ignacio y otra gente esté en esas tertulias. Porque, claro, si tú tienes estos discursos, esta legitimación y normalización de discursos xenófobos y de extrema derecha, con las consecuencias que esto pueden tener y que de hecho están teniendo, ¿no? No es casualidad que la extrema derecha esté creciendo en tantos lugares. Volvemos a lo de antes, ¿no? Antes hubo un cambio de vocabulario en los medios. Y ese cambio de vocabulario, bueno, pues ha querido contradecir una realidad, porque con las revueltas árabes mucha gente descubrió por primera vez que los árabes no son todos hombres fundamentalistas barbudos y mujeres sumisas, que hay una variedad, ¿no? Que para empezar hay árabes cristianos, árabes laicos, árabes ateos, árabes feministas, árabes de izquierdas, en fin, bueno, y que son no extraterrestres sino seres humanos que quieren, como todo el mundo, pues una vida digna, un trabajo digno
y punto, ¿no? Eso, sin embargo, en los últimos años, eso que de alguna manera se coló en los medios, ¿no? En los últimos años, bueno, pues estamos viendo cómo hay discursos muy xenófobos y en concreto contra la población árabe y musulmana, que es tremenda. Entonces, en los formatos de las tertulias, el moderador o el presentador, y con esto termino, es de alguna manera la autoritas. Entonces, cuando un contertulio dice una mentira o una barbaridad como estas, si no es corregida, queda como verdad de alguna manera, ¿no? Y este es el peligro. Por eso es fundamental que haya cuanta más pluralidad posible, y yo entiendo que a veces puede ser un sacrificio y duro para los contertulios que van a estos programas, ¿no? Pero es que si no están ellos, entonces ya sería mucho peor, ¿no? Pues, muy bien, pues nada, darle las gracias a Ignacio, a Olga, por mantener este encuentro con Yasser y conmigo, organizado por la Fundación César Manrique, y también para entender un poco las claves del periodismo y las perspectivas futuras. Muchas gracias. A vosotros.